Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El libro de tu vida. Y este es un episodio súper especial. Esta segunda temporada es supremamente especial porque no estoy yo sola y hoy tengo un invitado que yo creo que antes de empezar ya me iba a poner a llorar y quiero ser supremamente honesta y sincera porque es una persona que confió demasiado en mí desde siempre, desde que nos conocimos. Es una persona a quien admiro mucho y es una persona para quien los sueños son muy importantes y que también me ha enseñado cómo canalizar y cómo soñar de una manera muchísimo más natural, pero sobre todo creyendo en mí. Hoy vamos a hablar precisamente sobre cómo los sueños se pueden transformar en logros tangibles en el proceso, en cómo caminar y que las cosas no son fracasos, que a veces cuando algo no nos sale no significa que simplemente ya fracasamos, sino que es un aprendizaje más. Y esto, esta persona me lo ha enseñado de una manera extraordinaria. Es una persona consistente con lo que dice, con lo que hace, muy coherente. Y bueno, para mí es una persona increíble que adoro demasiado. José Daniel Álvarez ha logrado construir su propio camino paso a paso. Ha creído y ha creado su realidad. Y yo no puedo sentirme más afortunada de tenerlo aquí conmigo en el podcast. Pero ¿quién es José Daniel? Pero bueno, Milena, le haces esa introducción a José Daniel. ¿Y quién es José Daniel? Bueno, yo les voy a contar un poco quién es José Daniel. Él es un contador de historias nato, apasionado por esos relatos que construyen puentes entre las emociones y la realidad. Es graduado como comunicador social, es un colega, se graduó acá en Medellín. Su búsqueda de experiencias significativas lo llevó en el 2011 a vivir en Argentina, un país que encendió aún más su amor por el deporte y marcó desde el inicio su conexión profunda con el fútbol y la cultura. Tras 12 años de altibajos y aprendizajes, hace muy poco, en el 2023, José Daniel encontró su propósito al unir dos pilares fundamentales de su vida, el deporte y la creación de contenido, y es muy teso. Desde entonces ha dedicado su carrera a inspirar a otras personas a través de relatos que combinan la emoción de los estadios, la cultura de las ciudades, los datos curiosos y ahora le suma la resiliencia ante los fracasos y a vivir en pro de los sueños. Ama escribir, crear, contar, soñar y dar una visión auténtica de la vida. Y es justamente lo que se busca con este episodio, entender que cada paso es crucial para convertir sueños en verdaderos logros. Así que José Daniel, alias Dani para mí, porque toda la vida le he dicho a Dani desde que lo conozco, así que te quiero pedir la autorización y el permiso de que me dejes seguir diciéndote Dani en este episodio del podcast. Dani, gracias infinitas por aceptar esta invitación y por estar acá. Mile, te lo dije hace un instante, obvio tienes el permiso de decirme Dani, pero tienes el gusto totalmente compartido, que es mío, de poder estar aquí contigo, acompañarte, no solamente en una parte más o en una etapa más de tu proceso, sino yo creo que en darle forma a algo que para ti significa bastante y a mí me hace un gran honor estar aquí como tu invitado, compartiendo, más que en cualquier otro escenario, en una charla de amigos y sobre todo una charla de sueños, que yo sé que para la gente es muy importante porque eso que tú has sentido, que yo siento y que muchas veces las personas no saben cómo encaminar, es el resultado de muchas horas, mucho camino, muchas historias, muchos días de felicidad, muchos días de llanto, que ahorita hablaremos un poco de eso. Y para mí es un orgullo, un gusto estar aquí. Y cuando me describías, pensaba en algo. Y es que si hace algún tiempo otra persona hubiera dado esa descripción mía, yo no hubiera creído que era yo. Hoy tengo el gusto y el placer y la fascinación de decir, sí, ese soy yo. Y me siento contento de haber construido esa historia. Sé que todavía me falta mucho, pero estamos aquí para contarles a las personas cómo pueden construir sus sueños y que los sueños se hacen realidad. Total. Toman su tiempo a veces, pero a veces uno no se da cuenta que el sueño lo va construyendo mientras va viviendo el proceso. Y Totalmente. parte de eso precisamente es como nace este podcast que tú sabes que se llama El libro de tu vida, porque todos somos un libro. Pienso que todos
a lo largo de nuestra vida tenemos un montón de capítulos y un montón de historias, unas que queremos contar, otras que tal vez no, otras que nos marcan, otras que tal vez no, pero ahí fue donde yo quise conectar mi pasión por los libros y por la lectura, porque siempre encontré como en los libros como ese otro mundo, como ese otro lugar de aprendizaje y también hasta un lugar seguro, y cómo lo complementé con la vida personal. Entonces, quiero empezar a hacerte la primera pregunta, Dani, y es precisamente porque sé que también eres un amante de la lectura. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso porque también eres escritor y te admiro y te felicito por eso. Me parece súper pro y súper teso. ¿Cuáles Gracias. han sido o cuál ha sido esos libros o ese libro que ha marcado tu vida, Dani, y por qué? Mile, pues, a ver, yo creo que no solamente, yo tengo que ser muy honesto en este punto porque tú dijiste algo, yo me volví amante de la lectura ya grande. Yo anteriormente, para mí leer era muy difícil porque yo sentía que no conectaba con casi nada y con lo único que conectaba era con el deporte, ¿cierto? Entonces Ok, yo podía leer diarios, revistas, todo lo relacionado al deporte, incluso libros, pero otros libros me costaban mucho. Pero fue de a poco que me fui como metiendo en el mundo de la lectura, donde supe como entender y valorar que había textos que me podían dejar una enseñanza y me marcaban cierto camino, ¿cierto? Entonces, yo voy a mencionar varios libros que para mí han sido como esa piedra angular de lo que hoy soy yo. El primero de ellos, debo mencionarlo así directamente, y yo sé que para mucha gente puede ser cliché, pero el libro del secreto tiene para mí el verdadero secreto o uno de los verdaderos secretos que tiene la existencia. Y es el hecho de aprender a agradecer. Cuando uno tiene el poder de la gratitud en su vida, cuando yo lo leí, yo estaba en una situación bastante oscura o difícil de mi vida, entendí de a poco que la gratitud, al integrarla a mi vida, podía ir transformando absolutamente todo. Entonces, ese lo pongo ahí. El segundo libro que tengo como bandera, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos. Es que por acá me sonó el celular y me confundí. tranqui, tranqui, tranqui. Hábitos Atómicos. Para mí, este libro marcó otro punto importante. ¿Por qué? Porque entendí de a poco que los pequeños pasos, como bien lo decías ahorita, esa construcción paulatina, representan un antes y un después en la vida de las personas. Entonces, cuando uno aprende, yo lo hablaba mucho con alguien que trabajé hace un tiempo, hacíamos como procesos de acompañamiento a personas y ya teníamos una frase que decía como al elefante hay que comérselo a pedacitos. ¿Y por qué? Pues porque usted no se va a comer un elefantote de una vez, entonces usted tiene que ir de a poquito y con esos pequeños hábitos usted empieza a transformar su vida. ¿Y qué son pequeños hábitos? El momento en el que usted aprende a madrugar si es que le gusta madrugar, el momento en el que usted sí logra tener disciplina, todo ese tipo de cosas empiezan a marcar de a poco la ruta, ¿cierto? Otro libro para mí importante y que fue una de las bases de mi vida el año pasado, para yo terminar de encontrarme, fue Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Ese libro, para mí, para José Daniel Álvarez, fue como lograrme ver en tercera persona. Y cuando yo logré verme en tercera persona, empecé a como analizarme, así como cuando usted, allá en su casa, tú, Mile, o en el mismo caso mío, pues vemos a otra persona y le empezamos a mirar las cosas buenas y las cosas malas, porque siempre desde afuera es mucho más sencillo. Claro. Entonces, el lograr ver eso para mí fue como un punto de quiebre muy importante para yo empezarme a analizar desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, a partir de ahí fue que yo tomé como ese ejemplo en mi vida. Entonces, pongo esos tres libros y le voy a sumar el cuarto, que para muchos es un clásico y lo han aplicado en muchas cosas en su vida y es Piense y hágase rico. El pensamiento para mí termina siendo fundamental incluso para cosas que yo no quería. Y tuve que entenderlo a las malas, tuve que entenderlo estrellándome 10.000 veces contra la pared, porque en esta cabecita, que ya no tiene casi pelito, no cabían sino pensamientos negativos. Pero entendí que el poder del pensamiento tiene muchísima o tiene injerencia independiente de si tú piensas algo positivo o algo bueno para tu vida o algo que no es tan bueno. Entonces yo te pongo esos cuatro libros, podría extenderme un poco más, pero te pongo esos cuatro libros como
la piedra angular de lo que soy hoy y por qué me dedico a lo que me dedico y por qué tomé la decisión de hacerlo, que eso lo vamos a ver ahorita. Dani, cuando mencionas el libro de Joy Dispenza, yo también me leí ese libro, incluso en uno de los episodios pasados lo menciono. Hablas de verse en tercera persona. Me parece súper interesante como esa perspectiva, porque me he dado cuenta por mi propia experiencia personal y obviamente por otras personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, que no hay trabajo más difícil que el autoconocerse. O sea, el autoconocimiento, yo creo que es uno de los retos como seres humanos más grandes que tenemos, porque es muy fácil mirar afuera, ¿cierto? Siempre vemos los juicios a través de los otros, siempre vemos las cosas negativas y también las positivas en los otros, pero cuando siempre le preguntan a uno, califícate, o sea, ¿cómo te defines? ¿Quién sos vos? Dar esas respuestas se vuelve un poco complejo, pero hasta que uno no tiene la valentía, como vos tuviste la valentía de, venga, yo me analizo y a veces son necesarias esas herramientas, como ese libro, por ejemplo, y los que acabaste de mencionar, creo que hacen parte de una lista de libros también que le dan a uno como pequeñas dosis para uno decir, vení, métete por acá y analiza esto. Hace una recapitulación de tu pasado y analiza tu pasado, tu presente y cómo querés vivir el futuro, pero a partir de lo que sos vos. Yo que te conozco desde hace tantos años, Dani, he podido presenciar, digamos que en primera fila, todo ese proceso de transformación. No quiere decir y no quiero decir con eso a las personas, pues que entonces estaba todo muy mal antes. No, al contrario, yo creo que todos estamos en un proceso de reconstrucción constante. El, triste fuera que nos dijeran que seguimos siendo los mismos que de antes. Yo creo que el hecho de cambiar hace parte como de la vida, pero qué tan bonito es cuando uno ve que las personas cambian para su propio crecimiento personal, porque hay una frase, Dani, que también tú me la has dicho mucho, y es que uno puede crear su propia realidad, ¿cierto? A Total. partir de eso que acabaste de mencionar, cómo esa información la volvés a tu favor, inclusive en esos momentos oscuros, de esas estrelladas de las que hablas, cómo terminan sirviendo para un propósito personal y para un propósito para bien. Y ahí quiero entonces que entremos al tema de los sueños, Dani, porque a uno le dicen que no sueñe tan grande o que no cuesta nada soñar, pero que uno tiene que ser más aterrizado, que hay que ser realista. Pero entonces, ¿cómo llega uno a como a ese origen del sueño? O sea, ¿cómo puedo yo identificar qué tan viable puede ser un sueño y qué tan viable no? Y por ahí me acuerdo de otra frase que es que si lo soñaste es porque ya te pertenece. Entonces también estamos como en el medio con un montón de información y con un montón de cosas que listo, como un simple mortal, como uno, puede lograr como a empezar a canalizar toda esa información. Y en tu caso y en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchas personas que inclusive pueden estar viendo esto, lo compaginamos con el tema del emprendimiento. O sea, ¿cuáles fueron esos sueños, Dani, que vos tuviste de niño o que cambiaron o que conservas hoy? Esa pasión por el deporte. Mira lo que nos contaste, que antes de pronto no leías cierto tipo de cosas, pero ahora sí te interesó de alguna otra manera entrar como a otro tipo de lectura. Entonces, ¿cómo nacen esos sueños en ti? ¿Cuáles son esos sueños que tiene José Daniel, que ha tenido, que ya cumplió, que le falta por cumplir? Mire, pues ese es yo creo que esa es la base de lo que es mi vida. Y lo digo así porque, a ver, yo desde pequeño siempre fui muy soñador, mucho, mucho. Y aquí voy a contar una anécdota muy cortica, y es que cuando yo estaba en el colegio, mi mayor sueño, anteriormente, que ya lo cumplí, afortunadamente, lo mencionaste en el comienzo o en la presentación que me hiciste, mi sueño era vivir en Argentina. ¿Por qué? Porque siempre crecí y me crié con todo el contexto del deporte en Argentina, especialmente el fútbol. Y yo decía que yo iba a vivir en Argentina, y aquí viene la anécdota. Yo estaba en el colegio y a mí me preguntaban que yo qué quería hacer cuando fuera grande. Y yo decía, yo solamente quiero vivir en Argentina. Yo tengo una tía allá, yo le decía a un profesor, ¿cuál tía? Yo no tenía absolutamente nadie. Entonces ahí estaba el poder de la visualización y yo decía, cuando yo termine mi universidad, me voy a ir a vivir a Argentina para poder cumplir mis sueños. Uno de mis sueños era estar en la Bombonera. Pues ese fue uno de los sueños que yo pude cumplir, lo materialicé tal cual. Afortunadamente, yo termino mi universidad y a los 2 meses me estoy yendo a vivir a Argentina. Wow. Y al otro día que llego, me voy a conocer la Bombonera.
Entonces, yo desde pequeño fui muy soñador, pero justamente eso que hablabas ahorita, el contexto, muchas veces a uno lo lleva a pensar que uno está soñando demasiado y que vive como en una nube y que uno no debería aspirar a tanto y que ponga más bien los pies en la tierra y que no se trata de eso, ¿cierto? Entonces yo siempre fui muy soñador para poder como hilarlo con lo que me preguntas, pero yo de a poco me fui cortando mis propias alas. A mí no me las tuvo que cortar nadie, yo me las corté solo. Yo decía que yo no podía, yo entré en un síndrome del impostor desde antes de que se conociera el concepto del síndrome del impostor. Realmente yo era mi principal enemigo. Mis palabras, cómo me hablaba, yo no soy capaz, yo no puedo, dejarme permear por el contexto, darle prioridad a otras personas. Eso fue cortando mis alas, de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Cuál era mi mayor sueño? Ser un periodista deportivo. Cuando fui a Argentina, pasaron un montón de cosas que yo creo que no eran ni siquiera la realidad. Yo las hacía ver así por lo que te estaba diciendo. Yo me estaba cortando las alas. Me regreso para Colombia y no termino desarrollando lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Por miedo, por pena, porque irán a decir de mí, aún teniendo mucho talento. Pero yo decía, ¿talento? ¿Cuál talento? Yo no me sentía bueno para nada. Pero eso estaba permeado por un contexto familiar, un contexto social, un montón de cosas. ¿Cuál era después de eso mi mayor sueño? Ser entrenador de fútbol. También lo logré. Fui, me gradué, a Argentina, regresé, lo conseguí. Y posteriormente, ¿cuál era mi mayor sueño? Nada, ya me cansé de soñar y dije, salgamos adelante, tengamos una vida digna. Pero en medio de todo eso, algo como que me sacudió el taurete y dijo, venga, espere, espere, espere. Usted tiene que reconciliarse con el niño ese chiquitico que estaba en su casa y solamente veía fútbol y solamente se babiaba por ver deportes. A él no le importaban caricaturas, no, a él solamente le importaba ver el canal de deportes y le interesaba ver historias o datos relacionados con la cultura. Por ejemplo, yo me podía sentar a leer un almanaque mundial solamente para ver datos del Producto Interno Bruto, cuánta población tenía, y eso junto con el deporte. Entonces, yo asociaba lugares con países, con equipos de fútbol, con todo eso. Para mí esa era mi mayor pasión, Muy pero teso. yo no lo quería aceptar, porque yo tenía miedo de que alguien me señalara y me dijera, oigan, a este que se va a dedicar a eso. ¿Usted por qué lo va a hacer? ¿Usted con qué autoridad lo va a hacer? Entonces yo mismo me saboteaba, hasta que un día, luego de que nace mi hija Candelaria, que si tú me dices, ¿cuál fue el propulsor para que todo eso empezara a salir? Candy. Allá iba, me leíste la mente porque era la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue como ese momento cero donde vos dijiste, o sea, no me puedo definir por lo que dicen afuera, sino por lo que yo realmente siento adentro? Total, si bien ese no fue el punto de partida, es decir, yo ahí no empecé a ejecutar mi sueño porque estaba más perdido que un berraco, pues yo realmente no sabía para dónde iba. Fue con Cande que yo empecé a asociar un montón de cosas diferentes. Yo siempre me dije, si yo quiero que mi hija cumpla sus sueños, pues yo soy el primero que los tiene que cumplir, porque es que ella no va a hacer lo que yo le diga, ella va a hacer lo que me ve hacer a mí. El Tal cual. ejemplo va a ser determinante. Dos, yo di muchos tumbos, digo afortunadamente, hoy los agradezco, me caí, me levanté, tuve una serie de dificultades de salud mental, pero la agradezco, la valoro, hoy la entiendo. Ahorita les hablaba de la gratitud, del libro ese que me enseñó a la gratitud, incluso aprendí a agradecer eso. Y con el paso del tiempo, yo insistía en un montón de proyectos. Y un día, ustedes no van a creer cómo llegó a mi vida lo que llegó, que ahorita seguramente lo profundizaremos. A mi vida llegó lo que tenía que llegar por medio de una conversación de WhatsApp y una ducha, literalmente. Así fue. Me hicieron un comentario, un amigo me hizo un comentario en WhatsApp, me dijo, parce, ¿usted por qué no hace cosas de deportes? Y yo, no, oigan a este, pues yo como estoy de ocupado haciendo otras cosas, estaba distrayendo mi mente con tal de no pararle bolas al deporte. Y me dijo, parce, pero es que a vos te va bien, pues, hacelo, dale que sacas tiempo y tal. Yo, no, oigan a este. Y un día bañándome, literalmente, estaba bañando y yo, se me vino una idea a la cabeza, no les miento. Salí mojado del baño, no me sequé y fui a buscar información acerca de lo que yo quería. Yo hay información, no hay información y me di cuenta que había
no solamente que había muy poca información, sino que a mí eso me conectaba, que ahorita les voy a contar de qué se trata. Y ahí empezó la construcción, ya no de un sueño, sino un propósito de vida. Y ahí ya cambia todo. Cuando tú pasas de un sueño, un deseo, un anhelo, a que se convierte en un propósito de vida, ah, no, parce, usted ya va en la autopista correcta. Porque de resto usted está Eso andando en camino de... fluye. Claro, claro, y no importa, y no te va a importar nada. Pero cuando vos solamente estás ahí como viendo a ver de qué te agarras, no, aparecen todos los obstáculos que vos querás, porque vos Siempre no está la estás, excusa. claro, por supuesto. Hay más Entonces, si me excusas preguntas, que ganas. no, pero iban a aparecer 200 veces. Entonces, si vos me preguntas a mí qué impulsó mis sueños, mi hija, pero detrás de mi hija fue reconciliarme con mi niño interior, con el José Daniel de 8 de 10 años, que solamente soñaba con hablar y hacer algo con relación al deporte. Eso era lo único que tenía en la cabeza. José Daniel, ¿usted no piensa en nada más? No, no me importa nada más. No me importaba nada más. Y si era de los que hacía así, no me importa, y no me importa. Y no me importaba nada más, sino el deporte. Y hoy puedo hacerlo con gusto, con pasión. Me gusta innovar y hacer todo lo que sé hacer, pero en pro de eso. Entonces, esas dos cosas, mi niña y mi niño interior. Dani, ahí tocaste un punto tan importante, y es que vos tenías completamente silenciada la voz de tu alma. O sea, por Claro, más que ella te gritaba y por más que te quería hablar de mil maneras, o sea, vos como que no, cállate, no, no te voy a escuchar porque fue más grande tu miedo que tus sueños en ese momento. Pero yo sí soy fiel partidaria de que no hay nada más inspirador que bañarse. Yo sí, coincido contigo. total. Es Y cierto. por ejemplo, a mí me dicen todo el tiempo que yo me baño en la mañana, tipo puedo bañar a mediodía, vuelvo y me baño, y por la noche vuelvo y me baño, y sí, me demoro, pero es porque es como una conexión diferente y uno hay como que, o sea, no sé, cuando uno logra dejar ir los pensamientos negativos, uno le da cabida como a ese nivel de creatividad que es, o sea, eso es innato para todo el mundo, simplemente que estamos así, como lo que te pasó a Mm, vos sí, porque me sí. siento súper identificada en ese sentido. Parte de esto fue eso, escuchar la voz de mi alma. Dani, vos no te imaginas cuánto tiempo me demoré yo pensando, sin mentirte, me demoré desde que yo creé el nombre del podcast hasta el día en que lo lancé, te puedo decir que fueron 8 meses, Estamos muy parecidos, ¿sabes? pero no te creo, en serio. Sí, 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 porque desde que yo creé el canal hasta que monté el primer video pasaron más o menos 6 meses, O más o menos. sea, es muy teso porque yo en el primer episodio cuento que quería ser locutora, ¿cierto? Eso lo materialicé incluso antes de estudiar la carrera. Pero yo venía como con esta necesidad porque me gustan este tipo de cosas, amo hablar así, me encanta y vos sabes que cuando hablo pues me salen hasta letreros, pero mira qué tan teso es, Dani, cuando uno se deja llevar como del que dirán, o sea, y qué van a decir, y pues usted no sabe eso, o por qué, con qué criterio, pero lo único que sí aprendí, Dani, y estoy completamente de acuerdo con vos, es que independientemente de lo que haya afuera, es como te sentís por dentro, haciendo lo que estás haciendo. Total. O sea, y eso marca una diferencia tan radical, Dani, tan radical en la energía vital, en la forma en cómo uno ve las cosas, cómo termina hasta uno percibiendo a las personas de una manera más compasiva y con más amor, porque vos dijiste algo súper clave y es uno se mete como a la autopista correcta. Entonces, cuando uno empieza Sí, como a vibrar en sintonía con el propósito, pero lo llevas a la acción, es como que te metieras a la autopista que va derecho y va desocupada, porque todo fluye de una manera tan natural. Y eso me parece súper bonito porque Dios también, o bueno, en lo que cada uno crea, le manda a uno los motivadores y las personas en el momento indicado, con el mensaje indicado. Yo por eso tengo que confesar que, o sea, Daniel tiene la capacidad de escribirme, por ejemplo, no sé, llevamos semanas y hasta meses sin hablarnos y de la nada me va escribiendo con unos mensajes así como hoy sé. Estás conectado de una manera diferente, sabes llegar con el mensaje indicado, como esto era lo que necesitaba escuchar. Y yo creo que no todo el mundo se da la oportunidad de despertar esas habilidades, Dani, porque es una conexión álmica. O sea, para mí es como cuando uno se empieza a conectar con uno mismo, se da cuenta que al fin y al cabo también todo está conectado. Todos, de alguna u otra manera, estamos conectados.
conectados. Y cuando tenemos como esas dudas, cuando enfrentamos esos momentos oscuros o esas noches oscuras del alma, porque creo que no hay una noche oscura del alma, hay un montón. O sea, uno en la vida Total. pasa por un montón de noches oscuras del alma, que finalmente son como esos vacíos que te ayudan a vos como a volver a impulsarte de una manera diferente. ¿Cómo hiciste vos, Dani, para salir de todas esas incertidumbres, para enfrentar todas esas dudas? O sea, tu hija es claro que hace parte como de ese motor que vos tenés en tu vida para tomar acción, pero ¿qué fue lo que te ayudó? ¿Vos qué empezaste a cambiar en vos? ¿Qué hábitos empezaste a cambiar? ¿Cómo dijiste hasta aquí? O sea, ya le voy a hacer, te voy a escuchar, Alma, y aquí vamos a empezar una nueva etapa y recojamos lo que ya pasó para seguir adelante. O sea, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para avanzar de esa manera? Porque para mí eso fue un salto cuántico, Dani. Miles, sí, pero yo creo que va muy de la mano con lo que acabaste de mencionar, y es que es muy teso esa conexión, por ejemplo, que yo tengo afortunadamente con las demás personas, y te puedo mandar un mensaje y decirte, hey, párale bolas a esto, que tu vida puede ir por acá, sin yo saber absolutamente nada. Pero es muy Das hasta tesa, miedo. pero, pero a mí me daba miedo era otra cosa, Mile, y era que yo podía conectarme con otros, pero estaba desconectado totalmente de mí. Mm, Entonces, muy cuando yo teso. yo empiezo a ver, pero venga, yo porque tengo la capacidad de ver en el otro cosas y en mí no. O sea, para mí, la persona que yo era como, me veía como una persona no coherente y no congruente con lo que me pasaba alrededor, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una frase que a mí me encanta y esa es propia y es que cuando uno se empieza a hacer las preguntas correctas, los caminos empiezan como a juntar, ¿cierto? Pero Sí. es que hacerse preguntas incómodas es muy maluco, porque usted no quiere encontrar la respuesta. Cuando la respuesta es fácil, cuando usted, venga, ¿qué me quiero poner hoy? Pues es muy fácil, pues el vestido rojo o el vestido azul, es muy sencillo. Pero cuando usted se empieza a preguntar, ¿yo por qué no me valoro? ¿Qué pasó en mi infancia para yo no valorarme? ¿Yo por qué me frustro tan fácil? ¿Yo por qué vivo enojado? Porque, o sea, Culpando a los demás. ustedes han visto la película Intensamente, ¿cierto? Furia lo inspiraron en mí. Eh, Viste, no pareces, pareces un postrecito, menos eso. no, pero esas son las batallas internas que uno tiene, Mile. Muy Entonces ahí es donde uno, teso. uno, uno se empieza a confrontar y uno dice, venga, yo por qué con las demás personas soy de esta manera, pero conmigo mismo Conmigo. no. Y a mí me doy palo y me trato mal y yo no valgo y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que el punto clave, la llegada de Cande, el vivir ciertos episodios donde yo me empecé a cuestionar y yo dije, venga, no, yo no le puedo dar la responsabilidad a otras personas de que estén bajo el gobierno de mis emociones. Eso fue lo primero. Ese fue el primer momento. De hecho, yo escribí una carta donde yo liberaba a todas las personas de que fueran responsables de mis emociones. Wow. Y me acuerdo, eso fue el 3 de noviembre de 2021. Yo liberé a las personas de que tuvieran esa responsabilidad, porque claro, es que es muy fácil entregarle al otro la responsabilidad de cómo me siento, Claro, de y uno cómo lavarse las pienso, manos. claro. Y al final del día, uno no sabe cuál es el verdadero sentido de su vida, ¿cierto? Porque claro, está en los otros. Entonces, ese fue el primer paso. Posteriormente a eso, la decisión y la opción que tomé fue darme cuenta de que si me empezaba a hacer preguntas un poquitico incómodas, el resultado podía ser muy distinto. No empecé haciéndome preguntas existenciales porque realmente no era capaz, pero empecé muy de a poco y me escuchaba. Entonces escuchaba la respuesta y decía, venga, hay claridad como en mí, sigamos por acá. Pero para que eso empezara a calar realmente de fondo en mi vida, pasó mucho tiempo, porque uno y los que nos están escuchando seguramente lo han vivido, tú lo has vivido, muy seguramente, y son esos picos como de emoción, donde, ay, me voy a conectar conmigo mismo y empiezo y voy a meditar y Y voy como a está tan de leer. moda eso de la Claro, espiritualidad también. claro, es eso, sobre todo eso, esa palabra es clave, porque claro, es como la ruta fácil, el camino fácil para lograr la vida que sueño.
Entonces, es la moda. Si mañana dicen que hay que ponerse sombreros para uno alcanzar la plenitud, todo el mundo sale de sombrero. literal. Entonces, uno tiene esos puros impulsos y puras motivaciones momentáneas. Es claro, uno llega y tiene un momento, un pico, y vuelve y baja. Y vuelve y cae en las mismas adicciones. ¿Y qué son adicciones? Pues, parce, lo que a usted le genera placer momentáneo, quejarse todo el día, ver cosas que no lo nutren, pasar el tiempo haciendo nada, eh, ver su realidad y decir, yo, es que mi papá, mi mamá, mi tío tenían razón, es que yo no sirvo para nada. Eso. Y otra cosa, estarse comparando con los demás. No, es que Uy, claro, eso sí es que que es. Uy, la vida de aquel es mejor por tal y tal cosa. La vida de aquel no, es que aquel empezó desde el piso 60 y había que llegar al piso 100. Entonces así es mucho más fácil. Yo que tuve que empezar desde el cero. Entonces se empiezan a revolver un montón de cosas y usted vuelve y cae en lo mismo. Y claro, me pasó a mí. Entonces había un momento donde subía mucho, bajaba otro pedazo. Volví y subía y bajaba otro pedazo. Y ya el momento culmen, que eso fue después de que empezara, lo voy a decir de una vez y ahorita lo profundizamos, Arenas del Mundo, eh, yo no estaba tan convencido del proceso, es decir, yo empecé y yo estaba muy emocionado y qué rico, y ahorita les voy a contar cuál fue el momento canónico de Arenas del Mundo, pero yo pues, estaba emocionado y ya. Pero hoy va a ser casi ya un año de que ese momento y ese episodio llegó. Les mencioné ahorita el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. El 29 de febrero del 2024 yo estaba en mi casa y estaba por ir por mi hija a la guardería. Yo sentí, ese libro lo tenía mi cuñada, ese libro es de mi cuñada. Ella me lo había ofrecido, yo ya lo había empezado en audiolibro medio a leer, pues yo no le había parado bolas. Yo estaba sentado en la sala de mi casa y literalmente yo sentí una voz interna que me dijo, vaya ya por ese libro. Entonces, cuando yo escuché, literalmente escuché que me dijeron, vaya por ese libro, yo me quedé muy pensativo y yo como que no le quería parar bolas, pero uno fui cree que por está mi hija. loco, ¿sí? O que cuando uno siente como, Sí, como cuando uno siente eso, a mí me ha pasado también, y eso es como a ver, cómo rayo ahí, como lo sí, escuché, lo sentí, o me estoy volviendo loco. total, Eso es muy total. teso. Entonces, en medio de esa ida y vuelta interior que yo decía, venga, a mí quién me dijo esta vaina, yo me lo estoy imaginando, que fui por mi hija, me fui para el parque, pero cuando ya estaba llegando al parque, le dije, no, 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 hija, vamos donde tu tía, ayúdame a reclamar esto, y ella me acompañó tan. Y ese mismo día lo empecé a leer, pero no solamente lo empecé a leer, porque no fue eso lo que a mí me ayudó a cambiar. Cuando yo empiezo a escribir lo que empiezo a entender del libro y me empiezo a hacer preguntas acerca de mi realidad, ahí ya cambió absolutamente todo. Y de eso no hay regreso. Cuando tú ya empiezas a plasmar, en mi caso, pues a otras personas lo harán diferente. Yo hablo de la confrontación. Ya puse a José Daniel, como lo dije, afuera. Ahorita lo puse afuera. Ya no era yo solamente, era cómo me estaba observando. Y ahí empezó un proceso que, por suerte, hoy me tienen seguro de quién soy, hacia dónde voy, eh, qué tengo, qué ofrezco, y yo ya me percibo totalmente diferente porque dejé, no por el título del libro, pero dejé de ser ese man que solamente se quejaba y que no veía nada bueno en él. Y hoy veo totalmente la otra cara de la moneda. Yo hoy me considero un ser extraordinario, con un montón de cosas por brindar. Claro, sigo en construcción, como muy bien lo dijiste ahorita. Es una construcción, yo creo que hasta el último día de nuestra existencia, pero ya la visión es diferente, ya la perspectiva y el ángulo desde donde me veo es totalmente distinto. Hoy soy seguro, hoy doy la mano seguro y camino por la calle seguro, hoy ya no tengo miedo ni pena y eso para mí ha sido el mayor logro yo siento que de mi vida. Y hace poco tuve la suerte y el placer de cumplir años y según la cédula dice 36 años, pero yo me siento como un niño de 5 o 6 años que apenas está empezando a vivir. Eso hace parte fundamental, Dani, de uno encontrarle sentido a la vida, realmente, porque me incluyo dentro de las personas que pensaban que cumplir años era como un año menos, y entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces estoy desperdiciando, cuando en realidad es al contrario, o sea, es todo lo que uno ha tenido la oportunidad de vivir y cómo uno quiere seguir viviendo y cómo uno quiere seguir disfrutando la vida. Dani, una pregunta, ¿cómo llegaste vos al ejercicio de la carta? Tuviste coaching o en un libro o cómo llegaste al ejercicio de decir, hey, voy a hacer una carta porque quiero liberar a todas las personas
de que nadie es culpable de lo que me pasa en mi vida, el único responsable soy yo. ¿Cómo llegaste a ese ejercicio? Al ejercicio llegué por medio de otros ejercicios, es decir, yo había escuchado ejercicios de cartas que se le hacen al dinero, que se le hacen a las Mm, personas, que se le hacen a los sentimientos y a las emociones. Entonces fue como una deconstrucción de otros ejercicios. El primero al que le escuché, o por lo menos con el que yo resoné del ejercicio de la carta, por ejemplo, al dinero, fue a Diego Dreyfus, ujú, a Huracán Dreyfus. Lo escuché, lo vi, yo dije, pues si este man le hizo una carta al dinero, pues yo le puedo hacer la carta a lo que yo quiera, ¿cierto? total. Entonces, liberé a las personas que estaban como amarradas inconscientemente de esa parte y así lo hice. No seguí ninguna estructura, no seguí ningún patrón, simplemente lo Te hice como me dejaste llevar. salió y me dejé llevar. La verdad, como se me facilita demasiado escribir, pues lo único que hice fue como vomitar todo lo que tenía dentro y ya, y dejé fluir lo que yo sentí. Oíste, Dani, dentro de toda esa experiencia también deportiva que vos has tenido, también con tu carrera, este proceso personal, empezar a hacer este tipo de cosas, vos adquiriste alguna rutina que vos digas, ve, estos son como mis hábitos, los hábitos que cambié, o de esta manera, al ser más consciente de mí mismo, al ser más consciente de lo que tenía y de lo que soy, eh, es como una vez escuché, es que cuando uno está en paz consigo mismo o uno está bien, uno tiene la conciencia, por ejemplo, de comer bien, porque cuando uno no se siente bien, a uno no le dan ganas de comer ensaladita, ¿cierto? Pero cuando uno es Ujú. consciente de su cuerpo y de su salud y de tener, de estar sano por convicción y no porque lo dice todo el mundo, es cuando de manera innata empiezan como a hacerse las cosas, como la madrugada que vos mencionabas. Por ejemplo, para mí es súper natural madrugar Sí. domingos, o sea, todos los días, siendo un domingo, yo a las 5 de la mañana estoy despierta, inclusive muchas personas me dicen, ¿y hasta un domingo? Sí, un domingo, ¿por qué? Porque es mi reloj biológico y para mí es natural madrugar. A otras personas de pronto no se les da tan fácil eso, pero es cuando vos empezás a encontrar como esos motivadores para, yo confieso, no toda la vida me gustó madrugar, pues obviamente uno a veces tiene que madrugar porque le toca, porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que estudiar, pero cuando yo encontré los motivadores que a mí me daban como, hey, qué rico madrugar porque puedo hacer esto, uno de esos motivadores, por ejemplo, es ver los amaneceres. Puede ser una bobada para mucha Ujú. gente, pero para mí eso es como, hey, es un regalo que me están dando, ¿cómo no lo voy a disfrutar? Sí, ok. Y a partir de ahí se dan como otro montón de cosas. En tu caso, ¿cómo es eso, Dani? ¿Cómo es eso de los hábitos después de todo este proceso o antes de todo ese proceso? Esos pequeños pasos que te han llevado a tener todos esos logros. Mile, realmente fue, o sea, estoy muy de la mano contigo. Primero, a ver, cada uno tiene su propia estructura, ¿cierto? Pero para mí el hecho de madrugar, el estar solo, o sea, para mí el estar solo, necesito un espacio para mí solito. Ese es el primer hábito gran ganado para mí. Y es el yo poderme despertar muy temprano. Estoy más o menos en la rutina tuya. Yo me levanto tipo 5, 4:30, a veces un poco más temprano, porque el cuerpo me para solo. Y lo que busco es el primer momento solo, ¿cierto? El poder dar gracias por la vida, el poder estar mirando y observando la naturaleza. Me gusta mucho el olor de la naturaleza, me parece chévere. Y posteriormente va ligado a, este es algo que yo venía implementando hace algún tiempo, pero lo retomé, o sea, lo dejé y lo he vuelto a retomar. Y es el hecho de siempre que me levanto poner un audio donde pongo la visualización de la vida que yo quiero, ¿cierto? ¿Qué Yo nota? grababa con mi propia voz, yo lo escribí, todo lo que quiero, tan, 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 tan. Y a partir de ahí lo escucho. Y después de eso busco meditar por lo menos entre 15 y 20 minutos. Y para mí meditar es permitirme estar presente en el aquí y en el ahora, agradecer por lo que tengo y disfrutar como ese momento en el que estoy para mí, ¿cierto? ¿Qué es la meditación? Pues muchas personas, y para muchas personas será como un mundo súper, hiper, mega desconocido, pero para mí es sentarme a disfrutarme. ¿Y cómo me disfruto? Transportándome a una playa, transportándome a un lugar que me dé calma, todo. Ese es mi primer momento. Y a partir de ahí empieza esa parte de escritura, donde muchas veces no hago la meditación, sino que voy directamente a la escritura, y es permitirme.
confrontarme en ciertas cosas o cómo estoy. eh, Intento no juzgarme mucho, intento no señalarme mucho, sino siempre hablar desde lo positivo. Escribo desde lo positivo, qué tengo, qué no tengo, cómo valoro esto o aquello. Si tengo alguna pregunta que me está dando vueltas en la cabeza, empiezo a desarrollarla, cómo puedo lograr esto, pero siempre desde un punto de vista muy interior. Y ya a partir de ahí, pues son más como, yo no lo voy a decir, no sé si creencias, porque yo no creo en algo en específico, sino que tengo muchas corrientes con las que resueno, ¿cierto? Entonces, tengo la oportunidad de leer un rato y posteriormente hago un proceso de numerología y también conecto con los ángeles. Y ya, eso Me es como encanta. cuando tengo la oportunidad de hacer como toda la rutina completa. Hoy fue un día de esos, donde tuve la oportunidad de hacer mi rutina completa. Pues, los que somos papás, a veces se nos eh, interpone ahí una levantada muy temprano y uno queda como con... Eso es un reto, eso es un Sí, reto total. que nos ayuda como a sobrepasar los límites, porque Sí, los dos tenemos hijos y yo creo que cuando uno tiene hijos, uno no valora, o sea, yo creo que las personas que no tienen hijos no saben cuánto tiempo libre tienen realmente. pero en exceso. O sea, yo después de que tuve a Juan Alejandro, yo dije, oh my God, ¿yo qué estaba haciendo con mi tiempo? O sea, es increíble el nivel de conciencia que uno adquiere en ese sentido. Total. Eso no es bueno ni es malo, cada quien lo califica como lo quiera, pero sí nos da como cierta ventaja de tener una autodisciplina distinta y de obligarnos a eso, porque es como tener la conciencia de que ey, el tiempo es limitado, no es ilimitado, y hay que respetarlo como tal. Obviamente, en coherencia con lo que uno quiere hacer en la vida, ¿cierto? Cada decisión es muy respetable, pero lo que vos decís también estoy supremamente de acuerdo contigo, que por ejemplo para mí se volvió, inclusive después de tener a Juan Alejandro, un motivador para seguir madrugando y madrugar incluso aún más fue como eso, o sea, era el único espacio que yo encontraba para mí, pues ahora Juancho está un poquito más Total. grande, ya es diferente la rutina, ¿cierto? Pero era Ujú. como cuando vos tenés una persona que depende 100% de vos, es como cuál es mi momento para recargarme y esa rutina donde vos estás a solas. Esa rutina, por ejemplo, hoy, Dani, que la lograste hacer completa, ¿cuánto tiempo te demorabas? ¿Una hora, 2 horas? Consciente y fluidito tranquilamente, por ahí una hora y media, dos, porque lo que más busco es no tener acceso a pantallas, que yo creo que en medio de esas caídas que tuve y que yo te mencionaba, siempre me pasaba era eso. Uno de los hábitos, mal hábito, era que estaba solamente enfocado en trabajar. Y no es que trabajar sea malo, no me malinterpreten. Es que, pero el problema es que cuando usted solamente vive para trabajar, entonces usted se levanta a las 4 de la mañana, usted se pega tremendo madrugón, porque no es fácil salir de la cama a esa hora, y usted lo primero que hace es abrir un computador, usted vive en piloto automático, y nunca te va a alcanzar el tiempo. Entonces, el primer hábito fue entender que no existe nada más importante que yo en mi día, porque cuando yo gano, el primer punto, pues el resto de cosas van a fluir. Mi relación con mi hija va a estar bien, mi relación con mi esposa va a estar bien, mi relación con mi familia va a estar bien, mi relación con mi trabajo y mis quehaceres van a estar bien porque me va a rendir, porque yo me siento animado, me siento contento, me siento conectado. Entonces, cuando yo logro eso, y ese fue el primer mal hábito que cambié, ya mi vida está ganada. Entonces, por ahí una horita y media, 2 horas, tranquilo, sin afán, tomando cafecito, relajado. Yo creo que ese es uno de los mejores regalos que uno se puede hacer para empezar el día. O sea, literal. Mm, Y aquí quiero aprovechar que nos cuentas eso de tu rutina para que las personas finalmente pongan en práctica eso. Yo como docente soy partidaria y vos me conoces, Dani, que siempre lo he dicho, o sea, no me crean nada, pónganlo en práctica. Porque total. así como en el marketing, que hace parte también de mi rol profesional, o sea, nada está por sentado, en este tipo de cosas tampoco, o sea, las metodologías no le funcionan igual a todo el mundo. Entonces, pónganlo en práctica porque, o sea, que notas tu rutina, creo que te voy a pedir asesoría interna con lo de la meditación y el audio y demás, que me parece súper bacano implementarlo de esa manera porque también es como hacer una reprogramación mental que es supremamente importante y que también se tiene que hacer paso a paso. Además, porque es muy teso, Dani, cuando uno empieza a contrastar todo ese proceso de desarrollo personal, y acá hago un énfasis en que también el emprender ayuda mucho a uno confrontarse de muchas maneras.
porque te saca de una zona de confort natural en la que la sociedad nos tiene, ¿cierto? Como esta rutina de naces, creces, trabajas y te mueres, ¿cierto? De alguna u otra Ujú. manera, pero cuando uno decide salirse de esa caja un poquito, te obligas como a darte cuenta que hay otros escenarios donde tenés que empezar a pensar vos en vos, ¿cierto? Y tener una autodisciplina distinta. Entonces, también me parece muy interesante cómo has llevado tu proceso profesional versus ese proceso personal, que básicamente es la base de tu éxito, Dani, porque sigo comprobando que no hay éxito laboral ni profesional ni en ningún hábito si primero no tenemos éxito personal, como ese éxito interno, que es como tener dominio propio, porque lo que vos nos acabaste de contar, Dani, no es otra cosa que un proceso de transformación y de dominio propio, que no es fácil. O sea, te admiro cada vez más, sos demasiado valiente de enfrentarte con todos esos demonios internos y con todas esas cosas que uno trae por dentro para tomar las riendas de tu vida y poder dedicarte a lo que amas. Si yo te preguntara, Dani, que tú pudieras resumir todo ese camino de transformación y de aprendizajes en una frase, ¿cuál sería esa frase? Si ya la tenés o cuál se te vendría a la cabeza en este momento. Yo creo que esa frase, y la plasmé en mi libro, es que la vida le permite a los aviones, en este caso a las personas, que van a entender por qué son los aviones. La vida le permite a los aviones y a las personas llegar a la pista correcta, en el momento correcto, en el instante correcto, el día correcto. ¿Y por qué digo eso? Porque uno muchas veces se da golpes en la cabeza, queriendo que todo suceda ya. Uno cree que si empezó, ejemplo, un canal de YouTube como lo arranqué yo, o como el que tienes tú, Mile, si no hay resultados a los 6 meses, entonces hay que abandonarlo, a pesar de que es nuestra gran pasión, pero nos vendemos nosotros mismos la idea Mm. de que no estamos en el lugar correcto. Un vuelo no puede despegar si no es en horario. Cuando tú vas a un aeropuerto, no puede despegar si no es en horario. Si el vuelo dice que despega, puede despegar después. Lo pueden anticipar, pero con previa información. Pero no es porque de un momento a otro alguien dijo, no, venga, ya, despeguemos, arranque, arranque, arranque. No, porque si no tiene pasajeros, si no está lista la tripulación, si no está listo el equipaje, no puede arrancar. Entonces los aviones y la vida aparecen en el momento correcto, en el lugar correcto, en la pista correcta, el día que corresponde. No hay que volverse loco por eso, porque el momento que te corresponde a ti que nos estás escuchando puede ser a los 50 años y hoy tienes 30. Te estás dando en la cabeza locamente. Y tú me vas a decir, pero entonces me toca esperar 20 años. No, es que tú estás construyendo un camino para llegar allá, porque el vuelo no se llena solo. El famoso Para que el éxito vuelo... de la noche a la mañana. Total, Mm. total. Y el vuelo no llegó allá porque sí, o sea, hubo un proceso previo. Vendieron el vuelo, hubo personas cuadrando el check-in, hubo personas cuadrando el equipaje, hubo personas arreglando el avión para que ese vuelo pudiera salir. Y el vuelo salía a las 10 de la noche y empezaron a arreglarlo a las 6 de la tarde. Eso mismo pasa con nuestra vida. Llega un momento donde todo se va a alinear, pero eso sí, es necesario lo que ahorita mencionaba Mili, que hoy puedo decirlo, lo viví yo y lo vivo yo todos los días. Eso no significa que yo soy un producto acabado, ni mucho menos. Estoy en plena construcción, pero se trata es de eso, de estar trabajando interiormente. Porque cuando usted se hace preguntas, cuando usted va buscando, pues las respuestas van apareciendo. No es que, ay, un día pues, ya salí de la casa, cerré la puerta y voilà, apareció la Virgen. No, 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 así no funciona. Funciona es usted dándole y trabajando en usted mismo, en darse cuenta que puede transformar, que puede mejorar, cómo puede hacer mejor ese vuelo de su vida, que finalmente es a lo que vinimos, o por lo menos así lo siento yo. Totalmente, Dani. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo y gracias por eso, porque también es un jalón de orejas, es un llamado de atención de que queremos ir cada vez más rápido, pero sin vivir el proceso. Queremos el resultado sin vivir el proceso y mucho menos sin ser conscientes del proceso y sin ser conscientes de uno mismo. Para ir finalizando, Dani, yo quiero rescatar como varias cosas de todo lo que nos has dicho, como en algo práctico.
tú sabes que a mí me gusta siempre como sacar cosas prácticas para que las personas puedan como, hey, venga, yo lo hago. Una de esas, sí o sí, es la carta. Me gustaría que las personas que estén escuchando este episodio se tomen el espacio de mirar como un punto clave en su vida que sienten que quieren sanar, así como vos lo hiciste, como en ese momento donde, hey, quiero soltarle la responsabilidad a todas las personas de que todo lo que me pasa en mi vida es culpa de ellas, no, las libero de eso. Y bien lo dijiste, uno le escribe las cartas a lo que uno quiera. Yo lo he hecho también, por ejemplo, pero con otros contextos de mi vida. La carta al dinero yo creo que es una clásica y muchos lo hemos hecho. Yo lo he hecho, pero me parece muy bonito lo que vos hiciste porque hace parte como de empezar a hacerse responsable. Y obvio, todas las personas tienen un nivel de responsabilidad con las cosas que hacen en la vida de uno, pero hace poco aprendí de un experto en programación neurolingüística de que cuando uno elimina el me de la frase, el concepto cambia. Es que lo que usted me hizo me dolió. No, lo que usted hizo yo me sentí dolido, me sentí dolida por eso, porque lo que usted hizo, lo único que logró fue reactivar una herida, ¿cierto? Entonces, ser conscientes como de ese tipo de cosas nos ayuda. Entonces, uno, escoger esa situación o incluso esa persona o ese contexto o ese momento traumático de la vida y escribir la carta. ¿Qué sentimos y qué queremos dejar ir? ¿Qué queremos soltar? Eso me parece súper clave. El segundo ejercicio es empezar a cambiar hábitos de una manera progresiva. Vos lo dijiste ahora, yo tenía este mal hábito, pero empecé a ser consciente y empecé a transformarlo. Empezar por uno solo al menos, porque ese es otro problema, Dani, que queremos hacer todo de tacada Total. y ahí es cuando fracasamos más rápido, ¿cierto? Porque no es que yo vengo de tantos años de no hacer ejercicio y entonces de tacada me voy a tirar 2 horas de entrenamiento, al otro día voy a estar muerto, ¿cierto? Así No, es la realidad. uno, si usted se pega a redes sociales sin ningún propósito, 3 horas, listo, empiece a bajarle una. Si puede bajarle dos, maravilloso. Si usted se está alimentando mal en la noche, ok, empiece a dejar de comer mal en la noche. Identifiquen cuál es el hábito que ustedes creen que más los perjudica y empezar uno a la vez. O sea, un pasito a la vez, un hábito a la vez. Y el tercero, yo creo que me parece súper importante, Dani, y es hacer una lista. Yo lo llamo, o sea, es como en cliente, con los clientes, la famosa DOFA. Para mí esa Ujú. DOFA es una herramienta clave. Vos dijiste ahora algo muy importante y es empezar a ser conscientes de las cosas, pero también desde lo positivo. Todos tenemos defectos y cualidades, yo lo llamo oportunidades de mejora, pero que si no las tenemos igual identificadas, pues va a ser muy difícil trabajarlas también. Yo, por ejemplo, con los clientes, incluso yo misma empecé a hacer ese trabajo. ¿Cuál es mi DOFA personal? ¿Cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas amenazas que tienen que ver con lo externo, que al fin y al cabo es pura cuestión de perspectiva, porque todo es subjetivo? Yo adopté una frase, Dani, y es que cada quien ve las cosas como cada uno es, o desde el lente y desde la experiencia de vida que tiene. Todos tenemos una realidad distinta. Podemos estar viendo el mismo elefante, pero desde un lado diferente. Eso no quiere decir que el elefante no sea el mismo, pero cada quien ve una realidad desde su experiencia de vida, desde su forma de ser, desde sus creencias, etcétera. Y eso no está mal. Inclusive yo creo que desde ahí, cuando uno comprende eso, se puede nutrir de muchas maneras. Entonces también como hacer esa hoja personal de, hey, estas son las debilidades que yo creo que tengo, estas son las fortalezas que yo creo que tengo, estas son las posibles amenazas y las posibles oportunidades. Para mí es como hacer un mapa personal con un punto de partida, porque así como con las personas a nivel profesional, vos a una empresa le decís, venga, hagamos una DOFA y hagamos a partir de ahí un plan de trabajo y en 3 meses volver a evaluar, te das cuenta que las debilidades se pueden volver fortalezas hasta de una manera supremamente sencilla. Es Pero si cierto. vos no sabes por dónde empezar, va a ser muy difícil. Y yo creo que hoy ha sido uno de los aprendizajes más grandes, Dani, que rescato también de este podcast y es eso. O sea, si no sabemos, si no nos conocemos, el autoconocimiento es clave para decir, o sea, es que esto es lo que quiere mi alma, por aquí es, esto es lo que me hace feliz, lo puedo hacer así, esas son mis fortalezas, eso es lo que me define por lo que soy, no por lo que otros digan o crean que yo soy, o que hago, o que tengo. Entonces, me parece supremamente valioso y ese sería como el tercer punto práctico que rescato totalmente de este podcast.
Además, Dani, porque obviamente no puedo finalizar este podcast sin que nos contés con el mayor detalle que puedas tu rol como escritor. ¿Qué arenas del mundo lo mencionaste? Necesito que nos cuentes con más detalle porque, o sea, finalmente en todo el episodio hablamos de ese punto, pero contanos qué es eso. Bueno, Mile, primero, gracias por ese buen resumen que hiciste de esas actividades que uno puede emprender. Yo me voy a atrever a sumarle una cuarta, si tú me lo permites. Por Y supuesto, y es si hay que, cinco también. y es que a mí la vida me regaló una pregunta que para mí es determinante. No siempre la logro aplicar porque, se lo dije ahorita, el personaje de Furia está inspirado en mí, Mm. pero trato de, o por lo menos busco hacerla ya con mayor frecuencia. Y es una pregunta que si usted está en casa, y Mile también te la regalo, usted está en una situación difícil, chévere, lo que sea, no importa. Pregúntese o vea al amor como si fuera una persona. Imagínese al amor, como usted se lo quiere imaginar. Si usted se lo quiere imaginar como su hijo, imagíneselo como su hijo. Si usted se lo quiere imaginar como su mamá, imagínese como su mamá. Si usted se lo quiere imaginar como Dios, como Jesucristo, hágale, no hay problema. Y pregúntese, en medio de esa situación caótica, chévere, eufórica, lo que sea, ¿qué haría el amor en este caso? Si usted se pregunta eso, yo le puedo asegurar, y le doy mi palabra porque ya lo he vivido y lo vivo constantemente, la vida le puede cambiar mucho. Wow, Porque el amor es lo máximo que usted tiene, por eso se lo tiene que poner en una figura que para usted sea altamente representativa. ¿Qué haría el amor en este caso? Hablaría fuerte, se enojaría, se desesperaría, lloraría, sonreiría. Las respuestas van llegando, así como a mí me dijeron que me fuera a leer ese libro que impactó tanto mi realidad. No está loco, no está loca, simplemente es la voz de su alma la que le está hablando. Entonces, esa cuarta herramienta se la regalo porque el amor es lo genial. que le transforma a uno la existencia. Y si hay algo que a mí me ha transformado, es el amor. Y con eso, junto lo que me acabas de preguntar. Mi rol como escritor es exactamente igual que mi rol como como creador de contenido de Arenas del Mundo. Fue un cúmulo de fracasos e intentos fallidos netos. ¿Por qué? Porque yo desde que estaba en el colegio, estaba estudiando con mi hija y me acordaba que me ponían a hacer un ejercicio. Me ponían a escribir una lista de palabras y con eso crear un cuento. A mí siempre me fue muy bien escribiendo, creaba cuentos maravillosos, pero me pasaba lo mismo. Ay, a mí quién me va a leer, qué importa, la misma historia, ¿cierto? En el 2020, finalizando no, en plena pandemia, yo siempre había tenido un sueño, era escribir un libro. Y empecé a escribir el libro. ¿Cómo? Como mi Dios me ayudó. Un amigo mío me ayudaba por las tardes, él se volaba de la casa porque vivía ahí cerquita, en plena pandemia, él pasaba y escribía, ¿cierto? El libro se llamó Vivir en modo avión. Ese nombre no es de gratis y ese nombre lo conoce Mile por algo especial. El vivir en modo avión es una capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de hacer esa introyección, ese punto de análisis y de autoconocimiento, ¿cierto? Vivir en modo avión salió para finales de 2020 y debo admitir que cometí un gran error. El libro lo escribí basado en la expectativa de necesidad. ¿La necesidad de qué? De facturar plata. ¿Por qué? Porque estábamos en plena pandemia y yo necesitaba plata. Y había otro pero. El libro, si bien tenía parte de mí, no era mi esencia completa, porque yo no lo había escrito completamente. Mi amigo había intervenido muchísimo en él y no está mal, o sea, es maravilloso, genial. Pero luego de que llega Arenas del Mundo, y aquí hago el paréntesis, ¿qué es Arenas del Mundo? Arenas del Mundo es como eso que les contaba ahorita que a mí me daba la identidad desde pequeño y era poder juntar historias, yo soy un contador de historias nato, la historia y el deporte. Entonces, llego a Arenas del Mundo porque me doy cuenta que no había casi contenido de estadios a nivel mundial, no solamente estadios de fútbol, sino escenarios deportivos en español. Hay mucho contenido en inglés, pero no había casi contenido en español, o por lo menos no como yo lo quería contar. Y empecé a hacerlo por hobby. Hubo un evento canónico que ahorita lo mencionaba y eso fue finalizando el 2023.
si estábamos en noviembre, diciembre de 2023. Yo no estaba casi pendiente de YouTube. Un día monté un video en TikTok, lo monté por montarlo, literalmente, es decir, monté contenido porque estaba montando contenido constantemente. Y al otro día tenía más de 1 millón de reproducciones. Cuando yo No llegué te a creo. ese número, yo no entendía. Pero el mensaje que a mí Me encanta. me llegó al alma es, parce, es por ahí. Porque yo lo estaba haciendo por hobby. Yo lo estaba haciendo era por yo divertirme y no quedarme sin hacer algo más mientras tenía como tiempo muerto. Pero la vida me dijo, hermano, es por ahí, ese es su camino, ese es su propósito. Y cuando yo entendí eso, el, el multiverso de las arenas del mundo se abrió totalmente en mi cabeza, porque ya no solamente es contenido, sino que es una plataforma donde próximamente van a salir un montón de cosas más, no solamente historias y no solamente videos, sino que va a haber muchísimas cosas más asociadas a los escenarios deportivos del mundo. Y así fue que empezó Arenas del Mundo. ¿Y por qué el libro? Porque dice el paréntesis, ya cerré el paréntesis. Arenas del Mundo cuenta historias de estadios y escenarios deportivos del mundo de muchas formas. Y el libro llega como un resarcimiento con mi niño interior y con mi lado escritor, porque yo me dije, venga, yo no estoy haciendo o yo no tengo un libro que sea realmente de mi esencia. ¿Qué hago? Pues ya tengo una base sin yo saberlo y aquí vea, muchachos, gente, prestenle atención a este detalle. Hay una palabra que a mí me encanta, está escrita en mi libro, se llama serendipia. Usted no sabe lo que está viviendo hoy, lo que puede representar mañana. Yo hice un viaje en el 2019 a Brasil, a la Copa América de 2019 en Brasil. Yo no sabía, ojo, yo no tenía ni idea en ese momento, porque mi vida iba por otro rumbo, que ese viaje iba a representar, sin yo saberlo, la semilla de lo que estoy construyendo hoy con Arianas del Mundo. Yo no tenía ni idea. Y fue a partir de ese viaje que se construyó ese libro. Y ese libro me permitió hacer un análisis y un proceso de incluso de terapia y de autoconocimiento acerca de los sueños. ¿Cómo logré construir, sin yo saberlo, desde el 2019 hasta hoy que estoy en 2024, una ruta y un puente de mis sueños a través de los estadios del mundo? Y un viaje a Brasil que lo cambió absolutamente todo. ¿Qué es Arenas del Mundo luego de vivir en modo avión? Eso, ¿cómo llegué después de vivir en modo avión? Un proceso de introyección, un proceso de autoconocimiento, un montón de experiencias duras, retos, un intento de quitarme la vida y un montón de cosas más hasta llegar a las Arenas del Mundo, que no es solamente un lugar, sino un estilo de vida personal. Eso representa mi libro hoy. Y eso es lo que cuento en los 20 capítulos que allí están plasmados y que próximamente voy a tener el lujo, el placer, el gusto de podérselos compartir de manera virtual, de manera física, porque le puse todo el amor del mundo, porque le puse todo el tiempo del aprendizaje, no solamente para que usted vea una historia de un man que un día se levantó y dijo, ay, yo voy a crear contenido de estadios del mundo, no, para que vea su historia y para que vea cómo usted puede construir sus arenas del mundo, independientemente si es en crochet, si es en cocina, si es en lo que usted quiera, a través de un proceso de introyección. Si usted lo logra hacer, yo me voy a sentir la persona más feliz del mundo porque es el verdadero propósito que tiene ese libro que escribí y que hace muy poquito terminé de editar y que estoy puliéndole unos detalles. Pues desde ya te digo que me pones en lista de espera, por favor, para ser de las primeras personas que tengan ese libro, tanto físico como virtual, y lo hago público en este podcast, porque, Muchas gracias y yo wow, espero y la voy a comprometer desde ya. Que el análisis esté en este podcast, que el análisis esté en este canal. pero por favor, es que si te digo que me pongas en lista de espera para ser de las primeras personas, Dani, es porque obvio, ese tiene que estar como punto y va a ser otra entrevista, o sea, no Ujú. solamente va a ser que yo vaya a hacer análisis del libro, no, te voy a entrevistar cuando ese libro salga, porque, Gracias. wow, Dani, gracias infinitas por compartir esta parte de tu historia, porque yo sé que hay mucho más por contar y espero que podamos tener más espacios en el podcast o en otros escenarios para que, para que nos sigas compartiendo todo eso de vos que yo sé que tenés para dar. Sos un alma y sos un ser extraordinario y demasiado grande y sabes que te admiro muchísimo
antes, durante y ahora y después muchísimo más. Sé que eso va a seguir creciendo. En serio, gracias. Sé que van a hacer muchas más historias y muchas más experiencias para seguir coleccionando y que le van a ayudar a un montón de personas a hacer cambios muy, muy importantes en su vida. Vamos a estar muy pendientes del lanzamiento de tu libro. Yo aquí abajo en la descripción del video voy a dejar las redes sociales de Josie. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Para que las personas desde ya te sigan, estén pendientes también de tu libro, porque yo ya no me voy a preocupar porque yo ya voy a estar en lista de espera. Ya estás en Entonces, lista de para espera, que por igual las supuesto. personas te sigan, se conecten con vos, vean tu contenido, vean lo teso que sos. Gracias. Me pueden encontrar en YouTube, me encuentran como Arenas del Mundo. Ahí van a encontrar un calvito así como yo, vea. Lo van a encontrar facilito. En Instagram y en TikTok me van a encontrar como arenas.conjose. Y ya, ahí van a encontrar de todo. Van a encontrar contenido de las arenas del mundo, que eso es lo más determinante, pero también quién soy yo, porque yo soy un convencido de que un tipo de marca de esas no se gesta sola y no solamente quiero crear contenido por crear, no me interesa solamente crear contenido que cuente historias, sino que el protagonista de esas historias también pueda ser yo de una u otra manera, porque finalmente si uno logra dejar un mensaje y le logra mostrar a las personas que uno, en medio de un montón de altibajos, ha logrado construir una vida soñada, porque finalmente lo siento así, el éxito no es solamente llegar a un número o a un pico en específico, sino poder vivir el proceso. Eso es parte de mi vida soñada y hoy me siento muy, muy orgulloso, muy contento y muy motivado en el sentido de seguir accionando por mí mismo y de seguir creando lo que me gusta y lo que disfruto. Así debe ser, Dani. Y para finalizar, quiero resaltar algo que dijiste. El éxito puede ser tan subjetivo como tan genérico. Y yo creo que me di cuenta y lo descubrí hace poco, que el éxito para mí, por ejemplo, es tener paz, paz mental, paz emocional, que yo me pueda acostar tranquila y que yo viva agradecida y feliz con el momento presente, porque finalmente una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. Incluso ayer tuve la oportunidad de leer un artículo, se los voy a dejar en mis redes sociales, que me compartió una amiga que habla de esa diferencia entre el placer y las pequeñas dosis de dopamina y Ujú. realmente lo que nos hace ser personas felices. Y tú lo dijiste muy bien, Dani. Yo creo que el éxito debe ser lo que a cada ser humano lo haga feliz y pleno consigo mismo. Definitivamente creo que con eso podemos cerrar. Dani ya dejó las redes sociales en la descripción, igual se las voy a volver a dejar para que lo puedan seguir. Espero de todo corazón que esta nueva temporada del podcast El libro de tu vida les guste, que se viene con muchas sorpresas. Poder tener a Dani en esta primera entrevista para mí ha sido pues una cosa espectacular. Dani, he tenido ganas de llorar, se me paraban los pelos de punta en todos los momentos. De verdad que cuando esto pasa, esto no es otra señal que simplemente estar haciendo lo que amamos y que ustedes puedan encontrar algo de valor en cada uno de estos encuentros, en cada una de estas entrevistas que vienen de ahora en adelante y en cada episodio, que lo único que les puedo garantizar es que está hecho con mucho amor, con mucha dedicación y con mucha pasión. Así que Dani, nuevamente gracias. Espero tenerte pronto nuevamente acá en el libro de tu vida y espero con ansias lo que hace ese libro para poder compartírselos a todos. Besos y abrazos para todos y de nuevo mil gracias. Gracias a ti, Mile. Gracias y un saludo para todos que disfruten mucho, no solamente de este podcast, sino de todo lo que se viene en el libro de tu vida. Gracias por Muchas haberme gracias. tenido acá. A vos, a vos. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.